Oh, hola Anthony. ¡Hey! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien. ¿Cómo ha ido el repaso de los distintos temas de los que hemos hablado hasta ahora? Muy Ah, interesante. Tengo una curiosidad. bien, dime. Ya hemos visto los diferentes formatos. Me has hablado de DV, DVCAM, DVC Sí, Pro, exacto. tarjetas, y me pregunto, ¿pero de dónde han salido todos estos formatos diferentes? Esta es seguramente una pregunta muy interesante y voy a aprovecharla para introducir el tema de esta lección. Precisamente vamos a hacer un viaje en el tiempo. Descubriremos cómo han nacido los diferentes formatos de grabación actuales y cómo han evolucionado a lo largo del Bien, tiempo. ¿Estás preparado para preparado. empezar? Let's go. Bien, este tema me interesa particularmente porque Bien, estudiar la evolución de los diferentes formatos de vídeo nos permite entender por qué unos están más extendidos respecto a otros, cuál es la relación entre ellos y cuál es más conveniente escoger. bien, aunque no lo parezca, soy Bien, todo muy bien. oídos. Son informaciones muy útiles también a la hora de comprar, ¿eh? Hmm, Seguramente pueden ser Sí. cosas muy interesantes. Empiezo preguntándote algo. ¿Tienes idea de cuándo nació la grabación de vídeo? Me haces unas preguntas. Creo recordar que al principio de los 70. Mira, las primeras cámaras de vídeo datan incluso de 1951, pero para entender cómo se ha llegado a la grabación en vídeo tenemos que dar otro paso más atrás y hablar un poco de la historia de la televisión. Piensa que el Bien. primer modelo, digámoslo así, conceptual, en el que más tarde se basó el nacimiento de la televisión propiamente dicha, data de 1880. Bueno, espera, creo que te equivocas. Te aseguro que no. 1880. Obviamente, después, para las primeras retransmisiones, hubo que esperar bastante, y fue en 1936 cuando aparecieron los primeros programas de la BBC. Sucesivamente, al Ok. principio de los años 50, en 1951 exactamente, en América se desarrolló el formato que hoy en día todos conocemos como el NTSC, para la retransmisión de imágenes en color. Este formato, sin embargo, tenía algunos problemas técnicos relacionados con la inestabilidad, precisamente del color, y en Europa se prefirió esperar al nacimiento del sistema PAL. En 1967 se dieron las primeras retransmisiones en color en Inglaterra. Pero antes hablabas de grabación en vídeo. ¿Cuándo nació esta? El vídeo, antes de los años 50, era algo posible solo colocando una cámara de 16 milímetros delante de un cinescopio. A pesar de todo, se trataba de una operación muy cara, de poca calidad y extremadamente incómoda. Entonces fue solo en 1951, con la llegada del primer aparato de vídeo, cuando se pudo hablar de vídeo con mayor propiedad. A pesar de todo, no tenemos que pensar en el famoso aparato de vídeo que todos conocemos, colocado al lado de nuestra televisión. Los aparatos de vídeo de esa época eran unos aparatos casi tan grandes como un hombre y con una altura de más de 2 metros. Me recuerda a los ordenadores, los primeros ordenadores que ocupaban un Se cuarto trata entero. precisamente de una evolución de ese tipo. Con el paso del tiempo, obviamente, se ha producido una evolución no solo del aparato del vídeo, sino también de los formatos de vídeo. Se ha pasado de los rollos grandes y Ujú, pesados a las cintas cada vez más parecidas a las que conocemos hoy. En el ujú. ámbito profesional, la primera que se desarrolló fue la U-Matic de Sony. ¿Y a nivel de aficionado A entonces? nivel de aficionado hubo desde el principio una cruda competición entre el formato Betamax de Sony y el VHS de JVC. Poco después, sin embargo, perduró el VHS y los motivos eran esencialmente la mayor duración de las cintas VHS, el menor coste también en detrimento de la calidad, que era inferior. Y esto me hace pensar en el Blu-ray. Exacto, me gustaría saber pronunciar así Blu-ray. Efectivamente, el Blu-ray, en el ámbito de la alta definición, ha derrotado el estándar propuesto por Toshiba, el HD-DVD, volviendo al VHS gracias al hecho de que perduró. Todos los fabricantes lo adoptaron como estándar, básicamente, y entonces tuvo inmediatamente una rapidísima difusión. Ujú. El escenario cambia, sin embargo, en el ámbito profesional. La U-Matic de Sony se sustituyó por el formato Betacam, siempre de Sony, heredera del desafortunado Betamax a nivel de aficionado. Me acuerdo. Betacam tenía una gran calidad, aún la tiene hoy en día, y por eso se convirtió enseguida en el formato dominante. Se ha convertido en el formato profesional estándar absoluto, utilizado hasta el día de hoy, en lo que se refiere a la grabación de vídeo televisiva de alta calidad. Hubo intentos, obviamente, por parte de JVC, que dominaba por el contrario el mercado para aficionados, de crear un soporte que fuera competitivo, y nació el Super VHS, que sin embargo no tuvo suerte contra el Betacam. Con la llegada de la grabación digital nació el Betacam digital, hoy en día todavía muy usado, y el competidor del JVC. Esta lucha no terminó prácticamente nunca. Fue el Digital S, pero también este sucumbió frente al Betacam digital. Después del Betacam digital, con el nacimiento de la alta
alta definición nacieron los HDCam y el HDCam SR. Pero volvamos de nuevo al mundo amateur. Con la llegada de tecnologías siempre más pequeñas, es decir, telecámaras, videocámaras cada vez más pequeñas, tomó cancha el formato de Video 8, que se adaptaba muy bien al ámbito amateur, pero que tenía una calidad bastante mediocre. Hubo una evolución con el formato High Video 8, pero aún con todo no era absolutamente idóneo. No mejoraba tanto la calidad como los usuarios requerían. Llegamos finalmente a los 90 con el nacimiento del formato de vídeo digital DV, que fue aceptado inmediatamente en el ámbito amateur por todos los fabricantes más importantes. Es un gran salto de calidad porque finalmente videocámaras de pequeñas dimensiones pueden realizar imágenes de alta calidad, sobre todo por los 3 sensores, 3 TCD de los que hemos hablado ya anteriormente. Ha sido un impulso enorme el que estos aparatos han dado sobre todo al videoperiodismo. Hacer reportajes o tomas también un poco indiscretas con alta calidad ha sido finalmente posible y son muchos los documentales y películas de bajo presupuesto realizados con esta tecnología. En el ámbito profesional, lógicamente, también hubo consecuencias en este ámbito. Nacieron los formatos de VCam de Sony y de VC Pro de Panasonic. Estos dos formatos han tomado el protagonismo, sobre todo por sus características técnicas. El DVCam, por ejemplo, es compatible con el formato DV, aunque tiene un número mayor de líneas. Esta particularidad hace que a veces la visión no sea mucho mejor respecto al DV tradicional. Sin embargo, uno se da cuenta de la diferencia, sobre todo cuando se reelaboran estas imágenes. Cuando se efectúan operaciones de montaje, por ejemplo, de tratamiento del vídeo, uno se da cuenta de que este formato es claramente más eficaz. Y todo esto se produce siempre en el ámbito profesional. Sin embargo, el otro formato de VC Pro de Panasonic se ha abierto camino también, conquistando una gran franja de mercado, y con la llegada de la alta definición ha nacido el formato de VC Pro HD, que permite precisamente hacer tomas de alta definición. Vale. Obviamente, ya que, como ya habrás entendido, ámbito profesional y ámbito amateur se influyen mutuamente, de forma paralela al nacimiento del DVC Pro HD. El formato DV amateur se desarrolla en un formato HD llamado HDV. Esto ha permitido a los aficionados más avanzados, obviamente, poder hacer tomas con alta definición también con videocámaras amateur, superando así ese límite doméstico que daban los formatos televisivos clásicos, PAL, SECAM, NTSC. Está claro, ¿no? Clarísimo. Entonces, Humberto, desde que nació la televisión, las dimensiones del fotograma no han cambiado nunca hasta que se introdujo la HD, ¿correcto? Exacto, correctísimo. Han cambiado los sistemas de grabación, se ha mejorado la calidad de la imagen. Aún así, el formato de nuestro fotograma, el tamaño, se ha quedado siempre el mismo. 4/3, la relación de altura y ancho. Con la llegada de la alta definición, en cambio, se ha pasado a una imagen diferente, de formato 16/9, o sea, de una imagen casi cuadrada a una más rectangular. Hay que decir también, para el formato estándar llamado SD, en contraposición a la alta definición llamada HD, ya se había experimentado con un formato 16/9. De todas formas, es algo de estos últimos años y no es un formato nativo, porque el fotograma de alta definición nace ya en formato 16/9. De todas formas, hay otra cosa que me interesa mucho en lo que respecta a la HD. Ves que soy un apasionado. Te apasiona mucho, veo. Dando una vuelta por los centros donde venden electrodomésticos, he notado que hay lectores de DVD con la indicación progresivo. Sí. Como también hay televisores LCD. Absolutamente. ¿Qué significa progresivo? Entonces, digamos que progresivo es un concepto que nace de forma paralela a la alta definición y del que se habla sobre todo con la llegada del cine digital. Tenemos, sin embargo, que dar un paso atrás y hablar del sistema televisivo clásico. Te diría que te sentaras, pero tenemos que quedarnos de pie, así que ponte cómodo como yo. Entonces, el sistema televisivo clásico funciona con 720 columnas y 625 líneas. En realidad, estas 625 líneas de las que ya te he hablado no están todas activas, por lo que no están todas visibles. Las otras contienen información relativa a la visualización de la imagen. Ahora, para transmitir 25 fotogramas por segundo, como requiere el sistema PAL, o 30, que requiere el sistema
NTSC, Ujú. se hubiera verificado con la tecnología disponible en los años 50 y 60, cuando de hecho nacieron estos sistemas, se hubiera verificado el fastidioso efecto del parpadeo de la imagen. Sí. Así pues, se elaboró una solución. No se transmitía un fotograma entero, sino una semi-imagen, por lo que la imagen se dividía por la mitad. Para permitir, sin embargo, una visión correcta, esta división no se efectuó en sentido horizontal y vertical de manera exacta, sino que se alternaron las líneas pares con las líneas impares. Entonces, esta semi-imagen, que en realidad se transmitía, se alternaba muy rápidamente con la semi-imagen complementaria. Y esto permitía a nuestro ojo visualizar una imagen regular, como si se transmitiese a través del fotograma completo, mientras que en realidad solo se transmitía media imagen. Este sistema es el llamado sistema de entrelazado, del que seguramente hayas oído hablar, Sí. y que probablemente nadie te haya explicado nunca. Exacto. Exacto, este sistema entrelazado era seguramente necesario en la época en la que nacieron estos sistemas con tecnología limitada. De todos modos, con la llegada del cine digital y con la necesidad de obtener una perfecta compatibilidad con el cine propiamente dicho, y así obtener fotogramas completos, la tecnología del entrelazado se sustituyó por la tecnología progresiva, acerca de la cual has oído hablar. Muchos directores han empezado a rodar en digital. También directores consolidados como Lars von Trier, Thomas Vinterberg, los hermanos Dardenne y no solo. Bien, estas necesidades de compatibilidad han permitido la difusión, de hecho, del sistema de transmisión progresivo para las imágenes digitales. ¿Te queda más claro ahora? He entendido el entrelazado, pero el progresivo todavía... Ahora te lo sí. explico con detalle. Sí. Prácticamente la gran revolución del progresivo es que no se transmiten ya las semi-imágenes con líneas alternas, sino que se transmite un fotograma completo. Esto mejora considerablemente la calidad de la imagen, porque se trata del primer sistema de transmisión televisiva que reproduce las características de la película mandando un fotograma entero, completo, y esto, como puedes imaginarte, mejora la calidad de manera increíble. Otra pregunta. Sí. Mirando por internet, estaba viendo las características de las cámaras de vídeo y he visto que hay varias de HD. Por ejemplo, he visto 700p24, 720p50, 1080i60. Sinceramente, me parece un poco complicado. Sí, tienes razón. ¿Puedes explicarme Tienes razón. un poco Es mejor? verdad que es un poco complicado, sobre todo porque se trata de abreviaturas muy nuevas, así que los profesionales mismos no tienen mucha facilidad, no están muy acostumbrados a estos números. Lo explicaremos a grandes rasgos sin profundizar demasiado. Sí. El primer número indica la resolución. Nos dice exactamente cuántas líneas hay, cuál es la resolución vertical. Ok. Luego hay una letra que puede ser I o P, que corresponde a entrelazado O progresivo. vale, Vale. como acabamos de Muy ver. bien. Luego hay otro número que nos indica, en cambio, los fotogramas que se transmiten por segundo, en el caso de que la letra sea la P de progresivo. Y si la letra es I de entrelazado, hace referencia a las semi-imágenes. Pongamos un ejemplo. Cuando el primer número es 480, estamos hablando de resolución estándar, de definición estándar y de formato NTSC con 480 líneas activas. Cuando decimos 576 como primera cifra, nos encontramos siempre en el ámbito estándar, pero estamos en el PAL, 576 líneas activas. Entonces, estás diciendo que a partir del primer número puedo saber si es NTSC o PAL. Exactamente. Ah, Cuando por el contrario, si he dicho número 720 o 1080, estamos ya en el campo de la otra definición, ya que nos estamos moviendo por un nivel más alto que el de los formatos tradicionales. Estoy hablando siempre de las líneas, claro. sí, pero entonces, ¿cómo consigo entender si es HD, NTSC o PAL? En este caso tienes que informarte sobre la compatibilidad de esta determinada videocámara con el sistema PAL o con el sistema NTSC que hemos nombrado en la otra lección. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Luego viene la famosa letra. En el caso del entrelazado será I, en el caso del progresivo será la P. Entonces vayamos al número de fotogramas. En el caso de que yo tuviera, por ejemplo, un I50, significa que se transmiten 50 semi-imágenes, porque estoy en el ámbito del entrelazado, o sea, 25 fotogramas por segundo. Si en cambio fuera un P50, ese 50 correspondería a fotogramas completos por segundo. Lógicamente hay también casos particulares. Por ejemplo, el formato 1080p24 significa que nos movemos por una definición alta, 1920 por 1080, o sea, la resolución más alta que podemos obtener por el momento.
P-Progressive. 24 fotogramas por segundo es un número especial porque 24 se utiliza en el ámbito profesional para aquellos vídeos que tienen que resultar inmediatamente compatibles con el ámbito cinematográfico. De hecho, 24 es el valor de fotogramas por segundo estándar en el ámbito de la industria cinematográfica. ¿Sabes qué te digo? Te comprendo muy bien. De todos modos, esto es, digamos, el comienzo de un viaje en el interior de todas estas características. E invito a todos a profundizar personalmente en los aspectos que hayan resultado más interesantes o los que más hayan despertado vuestra curiosidad. Seguramente tendré que repasar todo esto, pero de todas formas ha sido muy interesante y seguramente he aprendido algo. Bien, Anthony. Recapitulemos un poco sobre lo que hemos hablado hoy. Ante todo, hemos visto cómo ha evolucionado la televisión en la historia y cómo han cambiado los formatos de vídeo hasta llegar a la situación actual. Además, hemos revelado el gran misterio del entrelazado y del progresivo, y hemos visto cómo el progresivo resulta ser un método de transmisión mucho más eficaz, de calidad mucho más alta, que permite ver fotogramas completos y no semiimágenes, como en el caso del entrelazado. Luego hemos hablado de alta definición y hemos visto solo algunas características importantes, las de las videocámaras de última generación. ¿Te ha quedado todo claro? Sí, pero tengo que ir a repasar... Exacto. Muy buena elección. Ir a repasar estas nociones, aunque yo diría que con la teoría ya estamos. Te prometo que a partir de ahora seremos extremadamente más prácticos y bajaremos pronto a la pista, por fin. Estoy impaciente. Muy bien, te espero.